todo esto podría ser como una especie de elemento para generar miedo precisamente en la masa, y generando miedo en la masa, tenerla más controlada y más sujeta al poder político. Entonces aquí cabría analizar un poco el concepto de miedo desde una vertiente sociológica vinculada con el poder político. Javier, yo no sé esto cómo lo podemos enfocar. Bueno, se puede enfocar evidentemente desde muchas perspectivas. Cuando estudiamos en sociología, por ejemplo, las sectas, uno de los mecanismos más potentes de las sectas para conseguir la cohesión y la adhesión a los líderes de las sectas es la creación o exageración del miedo al mundo exterior, ¿no? Por eso las sectas se suelen concentrar, esconder, atrincherar, ¿no? Esto se ha notado también, se ha estudiado como en situaciones de miedo, de pánico, la gente nunca se rebela contra el poder, sino que se adhiere más al poder porque confía que el poder solucione todos los problemas en esas situaciones de pánico. Esto lo encontramos en muchos animales, como ante el depredador no huyen, sino que se quedan absolutamente paralizados, ¿no? Ya son presas fáciles porque se quedan paralizados. Pues algo pasaría con la sociedad actual. La sociedad de masas, ese individuo que en el otro apartado habíamos visto, de aislado, desarraigado, solo, en el fondo vive con una falsa idea de seguridad, que puede desmantelarse cuando viene, pues, por ejemplo, una pandemia, una situación semejante. Lo cual va a crear, paradójicamente, no el deseo de rebelión contra el Estado, sino de que sea el Estado el que resuelva esa situación, ¿vale? Pero aquí vamos a hacer unas disquisiciones igual un poquillo complicadas, pero creo que son interesantes. Un pensador italiano, Canetti, Díaz Canetti, cuando habla de una obra que es Masa y Poder, precisamente, dice que nosotros, los hombres, y en todas las culturas, antropológicamente, tenemos miedo a ser tocados, ¿no? Miedo a ser tocados por un extraño, ¿no? Por alguien que no conocemos, porque nos puede traer una infección, porque nos puede traer en las viejas culturas ancestrales pues una maldición, y entonces en todas las culturas siempre se crean los espacios que llamamos de protección para no ser tocados. Pero Canetti dice, en las sociedades de masas hay como una extraña inversión, donde solo cuando uno ya es masa desea ser tocado, desea esa especie de proximidad, de protección gregaria que te da la masa. Pero el miedo digamos, tampoco te lo quita. En una situación de miedo que estamos actualmente, de miedo colectivo, curiosamente, necesitamos, como siempre, un contrapeso. Tiene que haber un contrapeso al miedo. ¿Y ese miedo qué es? Podríamos decir, la risa, la diversión. Por eso no es extraño que estos días, colectivamente, masivamente, millones de personas, e hipotéticamente, espontáneamente, a las 8 de la tarde salgan todos a aplaudir y a poner música en los balcones es gente que no se conocen entre ellos, es gente que puede estar en muchas ciudades a muchos kilómetros de distancia, y todos están actuando de forma mecánica para crear una especie de alivio, de diversión, frente a lo que es el miedo. Entonces, el miedo nos lleva a un tema muy importante, que es lo que en esta idea de control social, grandes pensadores como Foucault definieron el biopoder. O sea, las formas de control pueden ser muchas. Pueden ser disciplinarias, que es lo que vemos en una cárcel, en un sanatorio mental, incluso en una escuela. Pueden ser las formas de control social que nosotros mismos, como dijimos antes, nos controlamos. Yo mismo soy controlador de tú, si sales a tocar, a aplaudir o no sales a aplaudir, si eres buen vecino o no soy buen vecino, o incluso yo mismo soy capaz de autocontrolarme, censurándome ideas y pensamientos que me puedan apartar de lo que es la masa gregaria. Es la espiral del silencio de Noel Newman, que decía que el miedo a no pensar como los demás nos lleva a callar nuestras propias ideas.
Entonces, ¿por qué es tan eficaz este miedo? Este miedo es tan eficaz porque el Estado o el poder o el que controla, el controlador, ese misterioso controlador social, tiene la capacidad de establecer qué es lo normal y lo que no es normal. Esto, bueno, nos daría muchísimo para hablar. Es, por ejemplo, Carl Smith cuando habla de quién tiene verdadero poder. Aquel que es capaz de decidir quién es amigo y quién es enemigo. Si tú estás con nosotros, estás con esa estructura de masa o no. Quien sea capaz de definir quién está conmigo, quién está contra mí, a partir de ahí yo tengo el poder, porque utilizaré todos los recursos del Estado para decidir si, por ejemplo, un inmigrante es amigo o es enemigo. Por tanto, si lo puedo integrar en mi sociedad o lo tengo que excluir. O si un ciudadano que está dentro de mi sociedad está contra los inmigrantes, podré definir si es amigo o enemigo. Y a lo mejor lo defino como enemigo y, por lo tanto, es alguien que tengo que apartar de la vida social. O sea, quien tenga esa capacidad de establecer qué es normal, no normal, o incluso qué es enfermedad o no enfermedad, patología, no patología, esto es, pues, es una fuerza brutal. En psicología hay un manual internacional, que es el DSM, que establece todas las categorías de patologías y de enfermedades. Y el último, que es el DSM-5, pues establece nuevas patologías que antes no lo eran. Y expertos dicen, bueno, cosas que eran normales ahora ya son patológicas, con lo cual yo me convierto en un enfermo o alguien me ha convertido en un enfermo, con lo cual yo necesito una terapia. Esta terapia la regulariza o la homogeneiza el Estado y a partir de ahí entro en un ciclo donde lo normal es ir al psicólogo o lo normal es ir al psiquiatra y el que no quiera ir al psicólogo o al psiquiatra ya es el anormal, ¿no? Y entramos en estos juegos de control social. Entonces, la idea de biopoder es que yo considero el sujeto de control a una masa, pero en sentido biológico. Ya no solamente tengo que controlar cómo responden a mis estímulos y cómo consigo que, digamos, puedan servir a mis intereses, sino controlarla como si fuera un ser vivo. Esto es, tengo que controlar la densidad de población, los movimientos de población, tengo que controlar las migraciones, pero sobre todo tengo que controlar el crecimiento demográfico, por lo tanto tengo que controlar la población en su crecimiento, tengo que hacer políticas de control de natalidad, tengo que hacer políticas de decidir cuándo un ser ya no es operativo y por lo tanto políticas eutanásicas, perdón, para decidir cuándo, esto lo hemos visto en la pandemia, como en muchísimos hospitales se definía se decidía quién iba a vivir o quién iba a morir en función de las horas de calidad de vida o de productividad. Y esto, claro, entre todo el jaleo de la pandemia y los miedos y los espectáculos, nos pasa desapercibido, pero es tremendo que se tenga que decidir dar la posibilidad de vivir o morir a una persona en función de la productividad social. Claro, con todo este discurso, a mí para variar se me presentan dos objeciones, ¿no? Dos objeciones. La primera, en relación con lo que se planteaba al inicio, relativo a la importancia de generar algo externo que nos cause un miedo para así estar más vinculados al poder. Alguien podría objetar, bueno, en el ámbito de las religiones, la idea del infierno o la idea de la condena eterna también operaría en el mismo sentido, ¿no? Y entonces, es decir, ¿cuál sería la diferencia entre este uso que hace del miedo el poder político o este presunto uso del miedo que hace el poder político a lo que pueden definir las religiones en relación con una condena, con un infierno, etcétera? Porque eso es una objeción que se puede plantear. Eres un buen abogado del diablo, ¿eh? Sí. A ver, el miedo es parte de la vida, esto es evidente, y muchas veces el miedo nos salva, ¿no? Porque si tenemos miedo de algo nos evitamos del peligro, ¿no? Esto es así. Y por eso a veces los padres meten miedo al niño y dicen no metas los dedos en el enchufe porque tal, y
cuidado que aquí hay un dragón y el niño se asusta, evidentemente no podemos acusar a los padres de estar manipulando, sino, es parte de muchas veces de los procesos educativos. Pero la gran diferencia entre el miedo que genera el Estado y, digamos, el tema religioso, esto es, el miedo al infierno, el miedo a la condenación, esto, al menos en la doctrina cristiana católica, está muy claro, porque a Dios se puede llegar por contrición o por atracción. Esto es, o bien por el miedo a perder, a ser condenado, pero bueno, llegas a Dios igualmente, que no es lo ideal y no es, no es la aspiración del alma, sino que, digamos, es esa especie de naturalidad, ¿no? de huir de un peligro o un miedo eterno, pero el amor o el ascenso espiritual se hace precisamente no por temor, sino por amor a Dios, ¿no? Y entonces es lo que te lleva realmente a Dios. Este es el camino, digamos, de perfección espiritual del cual nos hablaría el cristianismo. En el Estado, si bien la religión nos propone llegar a nuestra plenitud existencial en el deleite del bien, y por lo tanto hemos huido del mal, de la condenación, del infierno, el Estado lo que nos promete es que si nos homogenizamos, si aceptamos entrar en esos parámetros de normalidad, pues entonces seremos ciudadanos. Pero no es porque nos dé la plenitud, sino porque nos hemos dejado encajonar en una especie podríamos decir, de cálculo de biopoder del Estado. Mire, usted tiene que trabajar, tiene que cotizar tanto, le podremos mantener en la jubilación tanto tiempo y a partir de X años, si usted no compensa, pues no se preocupe que le practicaremos la eutanasia porque así sobrevivirá el colectivo. Esta es la idea de biopoder. No te da la plenitud. Foucault decía, en los regímenes antiguos, el Estado decidía quién podía vivir o morir. O sea, el Estado, dice con estas palabras, te dejaba vivir y te podía hacer morir. En las sociedades de control que estamos hablando, disciplinarias, el Estado de repente te hace vivir y hay un momento que decide que tienes que morir y te decide cuándo has de morir. Y esto lo veremos con los años en Europa. De hecho, las leyes de la eutanasia ya se están expandiendo, o si no, de hecho, en la práctica se está practicando la eutanasia en muchísimos países, ¿no? Y otro autor más reciente, Agamben, plantea que ya el Estado ya ni siquiera nos deja vivir o hacer morir. No. Ahora ya simplemente nos deja sobrevivir. Es un poco al modelo, al paradigma en el que vamos. Usted, si se mantiene en estos parámetros de normalidad que yo he definido, podrá sobrevivir. Si usted sale de estos parámetros, usted ya no podrá vivir. Porque es que no encajará. Es como una situación de ilegalidad. Pongámonos que uno es creyente y que el Estado le hace decir, bueno, pues usted para cobrar la jubilación tiene que reconocer que Dios no existe. Oiga, no lo puedo hacer en conciencia, pues entonces se queda sin jubilación, ¿no? De repente me han sacado del sistema. Y al sacarme del sistema, como no hay otra alternativa, me quedo en la nada, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿qué hago? Me apego al sistema, a esa estandarización. Y esto, claro, como esto es muy duro de asimilar, pero es muy real sociológicamente, pues el Estado o los mecanismos de poder juegan con la risa, como decías al principio, con lo que se ha llamado, Lipovetsky llamaba la tiranía de lo cómico. Es como una especie de obligación a ser psicológica, a verlo todo con optimismo, a reírnos de todo, pero esta risa, este mundo cómico, este mundo de espectáculo, del club de la comedia, de los shows, de los reality shows, todo esto es, digamos, un mecanismo de compensación para no
ser conscientes de que estamos sujetos a esta forma de control, ¿no? Y entonces yo sacaría a colación un tema que es muy interesante, que es la eutrapelia, que es una virtud que hablaba Aristóteles, pero que la resucita Santo Tomás siglos después, que es la felicidad en la amistad, ¿eh? Esto es, la eutrapelia tiene que ver con el juego, como es natural al hombre jugar, pero también es natural la gravedad de la vida. O sea, tenemos que armonizar saber jugar, saber divertirnos, saber reír, con también que la vida tiene sus momentos trágicos, sus momentos graves, ¿no? Y los dos son complementarios. Pero en la actualidad posmoderna ocurre lo contrario, ¿eh? Digamos, la tiranía de lo cómico oculta el sentido de lo trágico de la vida. Y por eso no hay eutrapelia, que Santo Tomás dice es la amistad feliz entre los amigos, ¿eh? Esa jovialidad que cuando te reúnes con amigos de verdad, pues sin querer saltan los chistes, salta la risa, salta la alegría, ¿eh? Y eso es como una base fundamental para la sociabilidad y para impedir el individualismo, ¿eh? Esto ha desaparecido, entonces esto ha sido sustituido por esa especie de humor cínico, ¿eh? Que del griego cínico viene de morder, ¿eh? El cinismo es hacer daño, nos reímos de los demás, pero no porque estemos en felicidad, en comunión de felicidad, sino nos reímos de los demás para hacernos daño, ¿no? Y esto es tremendo. Al hilo de lo que hablabas también sobre el biopoder y en relación con quién determina si una persona está enferma o no está enferma, y aludíamos, ¿no?, a que es el poder político. ¿Esto no correspondería a los científicos? Es decir, a los médicos, a las personas que entienden de enfermedades, a las personas que entienden de patologías, a las personas que entienden, en definitiva, de lo que es el ser humano y, por lo tanto, aquello que puede considerarse con enfermedad? ¿No correspondería, insisto, a los científicos y no, en todo caso, al poder político? ¿Cómo se puede entrelazar esto? Claro, muy sencillo, porque como hemos dicho antes, el estado actual se plantea como una especie de estado redentor, incluso redentor de tu cuerpo y de tu enfermedad y de tus desgracias. Él es el que establece la normalidad terapéutica. Y, por lo tanto, los médicos, como ya no hay cuerpos sociales, los colegios médicos tienen poco poder frente al poder político, porque en última instancia es un ministro de Sanidad que incluso no tiene por qué ser médico, no tiene por qué tener conocimientos de salud, los que deciden políticamente, son los que acaban decidiendo políticamente. Esto no tendría que ser así, como bien dices. Lo lógico es que las grandes decisiones las tienen que tomar aquellas personas que saben de esas materias. Hemos visto el caso en España ahora recientemente que en la crisis de la pandemia hay un teórico comité de expertos que el gobierno se niega a decir quiénes son estos comités de expertos, ¿no? Dices, en principio tenían que ser todo médicos. Llegan por ahí, dicen que incluso hay alguno que tiene estudios en astronáutica, o sea, que tiene todo que ver. Bueno, y todos han sido exaltos cargos del partido en el gobierno, con lo cual se está infringiendo ese orden natural de las cosas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo es posible? Porque parte de la política o control social del biopoder es que, igual que establezco lo que es normal y lo que no es normal, esto lo dice Carl Smith, pero lo recogen otros autores, que también sabemos quién tiene verdaderamente poder, quién es capaz de establecer el estado de excepción. ¿Qué significa? Que legalmente yo puedo anular la ley. De repente, por un acto de legalidad, anulo la ley. Eso es el estado de excepción, que es lo que ha pasado con el gobierno. De repente, desde la ley digo, ahora ya el estado de alarma te limita y te quita derechos y, por lo tanto, estamos en un estado de excepcionalidad, un estado de excepción en el fondo, porque el estado de alarma se está aplicando, no es legal como se está aplicando, es lo que llamaríamos un estado de excepción. Y entonces, el estado de excepción se vuelve muy poderoso cuando se convierte, aunque parezca una paradoja, en lo normal. Esto es, estamos siempre en situación de excepcionalidad. Por lo tanto, el poder político siempre puede decidir sobre la realidad,
sobre lo que es legal, lo que no es legal, cómo tenemos que aplicar, no aplicar según qué políticas, independientemente de lo que digan los médicos, independientemente de lo que digan los sindicatos, independientemente de todo, ¿eh? Por eso en esta situación de pandemia, en la medida que se alarga el estado de alarma, vamos a la idea de Carl Smith del estado de excepción, ¿eh? Donde el poder ya no tiene que responder ante nadie porque él legalmente ha suprimido la legalidad. No sé si me explico, ¿eh? Sí. Entonces, hay quien teoriza, hay quien defiende la siguiente postura, que esta situación de normal excepcionalidad, que es a lo que tú aludes, no viene a ser como una especie de cortina de humo para ir introduciendo reformas que van a ir más allá de esta excepcionalidad. Es decir, un poco como justificar determinadas medidas que luego van a perdurar en el tiempo, ¿no? Y por tanto, desde ahí también podemos ver una posible manipulación del poder en el sentido de que amparándose en una cosa buena, ¿no? Decir, oye, os voy a proteger, no os va a pasar nada, pero mirad, hay que aplicar estas medidas para vuestra salud, para vuestra mejora. Entonces, esas medidas que ya acaben perviviendo a lo largo del tiempo. Efectivamente, ¿no? Que esa excepcionalidad, ¿no? Se acabe al final estableciéndose como la normalidad, cuando es algo excepcional, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Esta estrategia, ¿no? Sí, es una estrategia brutal, ¿no? Que la haya diseñado o haya pensado es evidentemente muy inteligente porque desarticula, desarbola, digamos, toda posibilidad de reacción social. Por ejemplo, se han aprovechado ya para introducir leyes en la ley de educación, que posiblemente acabará liquidando la escuela concertada. Ya se han avisado, bajo excusa de tema sanitario, ya se ha anulado el derecho a manifestación, por ejemplo, porque se podrían hacer manifestaciones guardando las distancias. Se ha puesto en peligro el derecho al culto, por ejemplo, y es lo que tú dices, en cuanto haya un rebrote con 4 muertos de coronavirus, de repente pues ya nos habremos acostumbrado de que el Estado puede volver a implementar este sistema y esto, claro, es lo que han llamado la nueva normalidad, lo cual es un término paradójico. Si es nuevo no es normal, pero que nos van a hacer vivir en un estado de anormalidad, pero que la tendremos que vivir como una normalidad. Y entonces van llegando, o se van lanzando mensajes, ¿no? Desde la OMS y otros mecanismos que no dejan de ser estructuras de poder, donde hoy por hoy sabemos que la OMS ya está controlada por presiones por China. Pues China ha ido consiguiendo colocar a muchos organismos internacionales, a muchos presidentes para que, digamos, avalen sus políticas. Y entonces la OMS ya va dejando caer la idea de que, bueno, tendremos que aprender a vivir con este coronavirus muchos años. Ha llegado para quedarse. Claro, si esto ha llegado para quedarse, significa que la excepcionalidad del poder, ¿no?, de su legalidad, pues también se va a quedar y se va a perpetuar. Bueno, pues, don Javier, yo te agradezco de nuevo pues esta charla tan interesante, tan amena, tan profunda sobre aspectos que a veces no llegamos a ser conscientes. Gracias por alumbrarnos, ¿no? y mostrarnos un poco, pues bien, esos resortes de poder desconocidos. Javier, muchísimas gracias, de verdad. Y también que es muy importante que haya abogados del diablo para que este sistema de control social nos podamos liberar o al menos objetar, ¿no? Que nos permitan objetar la mayor. Exactamente, el abogado del diablo no deja de ser un límite, intenta ser de alguna forma un tipo de límite al poder y de, bueno, vislumbrar eso, ¿no? Que a veces las cosas no son tan santas y tan beatas como nos quieren dar a entender, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pues muchísimas gracias, don Javier, muy agradecido por tus palabras.